a grabar. Bueno, bienvenidos a este seminario online que llamamos Construyendo una cultura de inocuidad, de la visión a la acción. Les quiero contar un poco en qué va a consistir esta charla. Es simplemente un seminario de divulgación y de empezar a conversar un poco sobre estos temas. No vamos a lo mejor a hablar muy técnicamente de la cultura de inocuidad, ya van a ir dándose cuenta de cómo viene el avance de la charla, ¿no? Pero para iniciar un poco, vamos a hacer un poquito de historia, simplemente para ver desde cuándo hablamos de cultura de inocuidad. Bueno, la GFCI, que es una iniciativa global de inocuidad de alimentos o de seguridad alimentaria, en el año 2019 incorporó el concepto de una cultura positiva en los negocios de alimentos, independientemente del tamaño. Es decir, esto de hablar de cultura de inocuidad es independiente de la envergadura de la empresa o del trabajo específico de la industria alimentaria. En el mismo año luego se hace una actualización de requisitos y se incorpora la evaluación de esta cultura de seguridad alimentaria, ¿no? En normas como la BRCG, en IFS, en el esquema FCC 22000, que es un esquema de justamente inocuidad alimentaria. Fue la norma BRCG en su versión 8 ya en el 2020, que es el primer programa de certificación que incluye el requisito de cultura de inocuidad o de cultura de seguridad alimentaria, ya como un requisito para certificar. En el año también 2020, el Códex Alimentarios, en una revisión de su norma, que tiene que ver esta norma con la parte de higiene alimentaria, introdujo también el concepto de cultura de inocuidad de los alimentos. Y en el 2021, la Unión Europea la incluye como requisitos en sus reglamentos. Para tener en claro, el Codex Alimentarius es una norma o justamente un código internacional del cual cada país se apalanca para generar sus propias normas y sus propios códigos. Entonces, fíjense que entonces, desde el año 2020, ya este concepto de cultura de inocuidad está nombrado y por lo tanto es algo a lo cual podemos acceder, ¿no? Fíjense, hablamos desde el año 2019, no es algo ciertamente reciente, no es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, 5 años a esta parte. Para seguir avanzando un poco, para quienes no nos conocen, me voy a presentar. Yo soy María Laura Rodríguez, yo soy bioquímica, pero siempre me dediqué a la bromatología. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria. Estuve tomando cargos como directora técnica de laboratorio de calidad en industria. Después pasé, bueno, dentro de la industria en esos cargos de dirección técnica. También participé de grupos multidisciplinarios en la implementación de normas, específicamente, bueno, era la norma de gestión. Y después estuve a cargo de laboratorios y asesorando a empresas a modo de asesor, consultor. Soy directora oficial del curso de manipulación segura de alimentos para la obtención de carnet de manipulador de alimentos acá en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires específicamente. Soy docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica de La Plata y coach en cultura de inocuidad. Desde el año 2019, junto a Romina, fundamos
esta consultora, ASA Control, donde integramos nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Yo ahora les voy a contar un poco acerca de Romina, pero desde mi experiencia como bioquímica y como implementadora de buenas prácticas y asesoramiento en buenas prácticas, y Romina con su experiencia también, desde su expertise, trabajando, bueno, en empresas del rubro de alimentos, trabajando con profesionales que trabajan en el área de alimentos para mejorar o madurar o potenciar su calidad profesional y este tema de cultura de inocuidad. Romina es nutricionista, ella es especialista o está especializada en calidad con más de 15 años en servicios de alimentación a gran escala. Tiene experiencia en planificación de servicios en comedores in situ y en planta, implementando y supervisando sistemas de gestión de calidad. Es auditora interna de primera y segunda parte y también auditora Trinorma, y también es docente universitaria. Entonces, desde la consultora, nosotros tenemos un área muy fuerte que tiene que ver con la parte de capacitación y de divulgación, y es en este marco entonces que brindamos este seminario. Entonces, ahora bien, ya entrando un poco más específicamente en cultura de inocuidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es cultura de inocuidad y cómo se gestiona la cultura de inocuidad? Ya sabemos que se utiliza y que está mencionada en el Código Alimentario y en algunas normas certificables. Entonces tenemos que un poco visualizar de qué manera podemos introducirnos en este tema, ¿no? Y pensar qué es. Entonces a mí me gustaría que cada uno de ustedes en el chat puedan ir dejando alguna palabra o alguna frase que de lo que imaginan o del concepto que tienen sobre cultura de inocuidad. También la motivación por la cual están acá. ¿Qué los llama, qué los convoca por este tema? Es algo que tenemos que comprar, es algo que copiamos y pegamos, que podemos mirar cómo lo implementa una empresa de nuestro rubro y lo traigo a mi lugar. Es un proyecto que tengo que iniciar. Todas esas son preguntas que surgen cuando empezamos a hablar de cultura de inocuidad. Entonces podemos desglosar esta palabra en dos partes. Por un lado, inocuidad, y por otro lado, cultura. Inocuidad, yo entiendo, imagino que muchos de los que están acá ya lo conocen, ya saben a qué se refiere, y el término inocuidad nos está haciendo referencia a una cualidad de los alimentos que tiene que ver con la incapacidad de causarnos daño. Es decir, se refiere la inocuidad a la garantía de que los alimentos y las bebidas no nos van a causar daño al ser preparados o consumidos, ¿sí? De acuerdo a el uso previsto de ese alimento y de esa bebida. Es un concepto clave en la seguridad alimentaria y tiene muchos aspectos en los cuales impacta. Todo a lo largo de la cadena de suministro. Esto sabemos que la inocuidad tiene que ver, como plantea la Organización Mundial de la Salud, desde la granja a la mesa. Es decir, todos los pasos o todas las instancias por las cuales el alimento recorre hasta el consumidor final, tiene que estar atravesado por esta cualidad de inocuidad, y la tenemos que garantizar y la tenemos que preservar, conservar. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a la parte desde nuestro rol, siendo supervisores, responsables o profesionales desde este aspecto, o siendo dueños de negocios, ponemos mucho esfuerzo en garantizar esa inocuidad. Entonces, interpretamos o pensamos sistemas de gestión, pensamos planes de inocuidad,
diseñamos programas de capacitación del personal y en esos, en estos temas, invertimos tiempo, invertimos recursos de personas y recursos económicos, y así todo surgen inconvenientes en el día a día. Encontramos incumplimientos en procedimientos, falta de compromiso de las personas en sus puestos, encontramos gerencias que están ajenas a las actividades, por nombrar algunos ejemplos de dificultades que nos encontramos en el día a día. Por supuesto, esto va a depender de cada empresa, pero a grandes rasgos son temas repetitivos o reiterados en distintos lugares. El otro término que forma esta frase, cultura de inocuidad, es la palabra cultura. Y acá es donde comenzamos a transitar esta dificultad, ¿no? Es decir, cultura es un fenómeno que es compartido y es aprendido. La cultura existe, está, no es algo que podemos iniciar, algo que podemos copiar, sino que todas las organizaciones ya tienen una cultura instaurada. Y esa cultura de inocuidad, que es lo que estamos mencionando hoy, es parte de la cultura de la organización. Vamos a ir más adelante hablando un poquito sobre esto, por supuesto, pero ese es el primer concepto y la primera idea que nos tenemos que llevar, que la cultura de la inocuidad ya existe en la organización en la cual estoy. Lo que tengo que hacer es descubrirla y conocerla. Y que no es ajena a la cultura de la organización. No podemos separarla ni hacerle un tratamiento diferente a lo que es la cultura de toda la empresa, de toda la organización. Y por lo tanto, vamos a hablar de quiénes son los que participan en la cultura. Entonces, cuando nos referimos a la cultura, no, lo que estamos diciendo y a lo que nos estamos refiriendo es justamente a lo que realmente ocurre en la empresa o en el negocio. Es lo que sucede y no lo que se supone que debe suceder, según las políticas que podamos tener definidas o los procedimientos que tengamos definidos. Por supuesto que va a haber que tener políticas y que hay que tener procedimientos definidos, pero que estén descritos, que estén plasmados en un manual y que estén transferidos en una charla, en una capacitación año a año, no nos garantiza que eso sea lo que ocurre en la empresa. Lo que ocurre en la empresa es lo que es la cultura de la inocuidad. Ya con esto se irán dando cuenta que empiezan a aparecer algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, yo les había preguntado, no sé si pudieron contestar, qué era lo que pensaban cada uno de ustedes acerca de la cultura, qué piensan. Voy a leer un poquito los comentarios. Acá Sofía dice que son creencias y valores. Eh, por ejemplo, creencias, hábitos y valores que tiene una empresa, también dice Francisco. Tatiana dice la palabra seguridad. Acá hay que hacer también una salvedad con el término seguridad y el término inocuidad en los alimentos. La seguridad alimentaria, que normalmente se utiliza de manera equivalente, en realidad la seguridad no nos está hablando de un alimento seguro, es decir, un alimento que no nos enferme, sino que la seguridad tiene más que ver con la accesibilidad a los alimentos. O sea, la seguridad alimentaria tiene que ver con que todas las personas tengan acceso a un alimento que sea sano, que sea inocuo, que sea nutritivo en su vida. Pero a veces se utiliza como si fuese un sinónimo de inocuidad. Compromiso, dicen también como palabra referida a cultura, cultura igual hábitos. Bueno, hay algunas cuantas definiciones ya acá en el chat. Lo que sí ocurre es que hay muchos mitos y muchas creencias propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se encuentra con frases del estilo, acá no tenemos cultura de inocuidad. En esta empresa no tenemos la cultura de inocuidad, tenemos que empezar con este tema. Y la realidad
que esto no es así. O sea, es lo que yo les mencionaba hace un momento. La cultura de inocuidad está, ya existe. El tema es que tenemos que descubrirla, a ver en qué nivel está y cómo, en tal caso, si creemos que no existe, cómo podemos reflotarla, cómo podemos madurarla, cómo podemos hacer que crezca. Otras frases que también se escuchan es esto de decir, no, yo soy parte de mantenimiento, yo trabajo en mantenimiento y yo entonces no formo parte de la cultura de inocuidad. O yo soy administrativo y por lo tanto la cultura de inocuidad no me influye, digamos, no soy parte de la cultura de inocuidad. Ya vamos a ver que esto tampoco es así, porque acabábamos de decir que la cultura de inocuidad no la podemos separar de lo que es la cultura de la organización. Y todos los miembros de la cultura de todos los miembros de la organización, incluso personas ajenas, como pueden ser proveedores, son parte de la cultura de inocuidad de una organización. Otras frases que podemos relacionar con este tema es: la mejora de la cultura no es mi responsabilidad. También un error, en el sentido muy ligado a esto de que no es mi área o no me corresponde, ¿no? Porque todos, al ser parte de la organización, todos influimos de alguna manera o en cierta medida de la cultura y por lo tanto nuestras acciones de alguna manera nos hacen responsables de la cultura general. La cultura se cambia con capacitación. Otra creencia de decir capacitamos al personal, le damos charlas, les repetimos, les transmitimos información y con eso todo debería funcionar. Más de uno de los asistentes que están en esta charla lo habrán experimentado quizás, que uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que tantas veces repetimos esto, tantas veces recibieron la capacitación, revisamos los registros, la persona estuvo presente, revisamos los contenidos son los correctos, y así todo no vemos la actividad como la estamos esperando? Por esto de que la cultura no es exclusiva responsabilidad de la capacitación. Si nos remitimos a la GFCI, esta iniciativa que yo les nombraba al principio, que fue quien primero nombró este concepto, define la GFCI a la cultura de inocuidad, justamente como algunos nombraban, valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a través y a lo largo y a lo ancho de una organización. Esta es la definición. Vamos a ir viendo un poquito parte por parte para poder entenderla un poco más. Valores, creencias y normas compartidas. ¿Qué significa esto? Que justamente, disculpen ahí, lo que está escrito, los procesos, las políticas, los procedimientos, fluyen en la organización, pero a través de la traducción humana. O sea, ¿qué quiere decir esto de la traducción humana? De la interpretación de las personas. Cómo cada uno de los actores o miembros de la organización interpretan eso que está escrito. Y no solo de lo que está interpretado por el que recibe las indicaciones, sino también por la interpretación de quien la transmite. Esa interpretación, además, lo que va a hacer es que eso se transforme en una norma. La norma puede ser buena o puede ser mala. Y posteriormente va a estar compartido y aprendido por los nuevos integrantes. Acá a mí se me presenta un ejemplo de situaciones que he visto en empresas con las cuales he trabajado, donde uno dice, tomé un personal nuevo, tiene un hermoso currículum, con sus cualidades y demás, trabaja, y con el tiempo se
se contagia de la gente. No sé si alguna vez les habrá pasado. Se termina contagiando y haciendo cosas que hacían los antiguos empleados. ¿Por qué? Porque justamente ahí forma parte de la, digamos, de la interpretación de cada uno. Con los ejemplos, nosotros brindamos un montón de información. Y entonces cada uno dice, ah, esto es lo que hay que hacer. Más allá de lo que pueda estar escrito o no. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Pero la interpretación de lo que está escrito hace que esas cosas se transformen en una norma. Que, como puedo decir, pueden ser buenas o pueden ser malas. La otra parte de esta definición dice la forma de pensar y el comportamiento, es decir, esos valores, esas creencias afectan la forma de pensar y el comportamiento. Nuestras propias creencias y nuestra manera de pensar y también nuestro comportamiento está en realidad influido por nuestra propia cultura. Nosotros en una empresa vamos a tener la cultura de la organización que está formada por culturas individuales. Cada uno de nosotros ya de por sí tenemos una cultura que está influida por nuestra nacionalidad, por la creencia, por las experiencias que vivimos, por nuestros hábitos, pero también nuestras creencias se nutren del grupo, es algo social, de los roles del departamento al cual pertenezco. También en empresas grandes donde hay diversos roles podrán notar que la gente de producción se comporta de una manera, la gente de oficina se comporta de otra, la gente de mantenimiento o de logística y de transporte tienen otro modo de actuar. Son como especies de tribus que si bien tienen una línea en común, cada uno desarrolla una forma de desenvolvimiento personal y eso nos identifica. El rol nos identifica, el grupo nos identifica y hace a nuestra forma de pensar y a nuestro comportamiento. Y la última porción de esta definición dice en, a través y a lo largo y ancho de la organización. Es decir, lo que habíamos nombrado hace un momento, esto no es excluyente del sector de calidad o de producción. ¿Sí? Bueno, Un espera, momentito que tenemos quiero también que... mostrar. Tenemos al viernes, tenemos a la... No tiene que ver y no es exclusivo del área de producción, sino que tiene que ver en realidad con cada una de las personas. El comportamiento de las personas de todos los sectores aporta a la cultura de la inocuidad a través de la cultura organizacional. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros generalmente, y digo generalmente porque puede pasar que no sea así para todos, nos centramos en las competencias de las personas. La competencia de alguien tiene que ver con sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes para poder desarrollar una tarea o una función. Es decir, cuando la gente de recursos humanos hace un reclutamiento o está en búsqueda de personal, en los perfiles de puesto se describen estas competencias. O sea, ¿qué requiero yo que esa persona sepa, tenga habilidad, cuál es su actitud, para decir, bueno, si cumple y va a poder desarrollar eficazmente, que es lo que quiero, esa función. Pero en realidad, lo que nos va a interesar desde el punto de vista de la cultura de inocuidad es el comportamiento de las personas, que no tiene que ver con las competencias. Y el comportamiento son las acciones y las actitudes observables. Acá quiero hacer una aclaración importante. Observables, y por eso está en negrita. ¿Por qué observables? Porque no es lo que la persona dice o hace, sino lo que realmente puedo detectar y observar. Lo que nos va a interesar cuando
nos estamos refiriendo a la cultura de inocuidad es el comportamiento de las personas y no solamente sus competencias. Entonces, la cultura de inocuidad tiene que ver con el comportamiento, esto que yo les decía recién. No, las personas se comportan a través de sus acciones, es decir, lo que hacen, y también de lo que dicen, de su discurso. Y ojo acá, que también su discurso, abrimos un poco el panorama, el discurso no es solo el discurso verbal. El discurso muchas veces viene asociado a los silencios, es decir, a lo que no dice, y también a su actitud corporal. Es algo que también ahora se está nombrando mucho, ¿no? Su comportamiento y sus actitudes corporales que también nos dicen bastante de las personas. Entonces, definimos un poco el término de cultura de inocuidad y el tema ahora es cómo hacemos un plan. ¿Cómo cumplimos con ese requisito si es que estamos queriendo certificar para poder tener un plan de cultura de inocuidad? Acá yo no hice mucho hincapié, pero quienes trabajamos en sistemas de gestión de calidad sabemos que hay algunas herramientas, como por ejemplo la herramienta del ciclo de Deming, que dice, bueno, hay que planificar las acciones, tenemos que hacerlas, tenemos que verificarlas y después tenemos que tomar decisiones y actuar. Eso es lo que más o menos uno hace cuando quiere implementar un plan. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un plan de auditoría, definir objetivos, definir alcance, definir alguna metodología, definir si vamos a hacer una encuesta, si va a ser observable, diseñar una lista de verificación específica para esos objetivos y y ese alcance y el criterio que vamos a usar. Todo eso tenemos que trasladarlo para acá, para la cultura de inocuidad. ¿Cómo vamos a hacer un plan? Pero como es algo que ya existe y que ya está, a veces nos complica un poco. Volviendo a esta iniciativa de la GFCI, que ellos plantean unas dimensiones de la cultura de la inocuidad. Habla de 5 dimensiones de la cultura de la inocuidad. Y es ahí donde nosotros tendríamos que o podríamos recurrir para poder definir y diseñar ese plan. Esas 5 dimensiones son estas: la visión y la misión. Una segunda dimensión es el de las personas, la consistencia de la cultura de inocuidad, la adaptabilidad, la conciencia de peligros y riesgos. Vamos a ir desglosando, no vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí en qué elementos tiene cada una de estas dimensiones para tener una idea en cómo podemos iniciar esos planes. Entonces, la visión y la misión tiene tres partes. Por un lado, nos habla de las estructuras, los valores y propósitos de la empresa, ¿sí? Eso, cuando uno define un plan de negocios, normalmente la visión y la misión es eso, es decirnos la empresa qué es lo que va qué es la empresa, ¿sí? La visión y la misión demuestra qué es. También en la visión y la misión hay que establecer la dirección y la estrategia de la empresa, ¿sí? Hacia dónde quiere ir esa empresa y cuál va a ser la estrategia que va a implementar para lograrlo. Y por otro lado, dentro de la visión y la misión también necesitamos el aporte del liderazgo y el mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Con respecto a las estructuras y los valores y el propósito de la empresa, en la visión y en la misión no puede estar ajeno el concepto de cultura de inocuidad, de la inocuidad alimentaria, más que de cultura de inocuidad. O sea, de alguna manera debe estar manifestada
esta variable inocuidad de los alimentos en una empresa que trabaja con alimentos. Y no es que tiene que estar escrita en la política de calidad como un renglón que diga, por ejemplo, como a veces veo, cumplimos con el Código Alimentario Argentino o desarrollamos una cultura de inocuidad madura. No es que tiene que estar escrito, sino que en el diseño y en su definición debe incluirse esta variable. Con respecto a la dirección y a la estrategia, la cultura de inocuidad es una herramienta estratégica para la empresa, porque es la que va a, de alguna manera, ser el faro de esa dirección a la cual tiene que ir, ¿sí? Los alimentos, recordemos que si no son inocuos, no son alimentos. La inocuidad no es un parámetro de calidad, sino es una necesidad que no puede no estar presente. Entonces, esa cultura de inocuidad como variable dentro de la organización es justamente una variable estratégica y es la que de alguna manera pone foco en la dirección hacia dónde va. Tiene que ser una prioridad la inocuidad de los alimentos. Con respecto al liderazgo y al mensaje, acá es importante justamente porque las gerencias o las altas direcciones son los que tienen que definir las expectativas de comportamiento de las personas, es la que tiene que brindar los recursos, ya sean económicos y de personas, tiene que mostrar el compromiso con la inocuidad alimentaria y tiene que tener entonces un mensaje acorde. No es posible realmente implementar una cultura de inocuidad si la dirección y el grupo, digamos, que lidera a esa organización no está comprometida. Y el mensaje cae en forma de cascada, desde la alta dirección hacia los supervisores o mandos medios, y de los mandos medios baja al personal raso, digamos, a los operarios. Entonces, inicialmente necesitamos trabajar esta dimensión porque muchas veces es una pata que está bastante floja. Con respecto a las personas, a esta dimensión personas, bueno, acá tenemos estos 5 elementos que nombra la GFCI. Los actores, la gobernanza, la comunicación, la organización del aprendizaje y los incentivos, recompensas y reconocimientos. Con respecto a los actores, ¿qué es lo que decimos? Bueno, todos forman parte de la cultura de la inocuidad. Acá no podemos decir esto es responsabilidad del sector de calidad o el auditor tiene que hacer algo o quien capacita tiene que mejorar la cultura. Todos de alguna manera son responsables de la cultura de la inocuidad. Eso también tiene que estar sumamente claro para todos. Con respecto a la gobernanza, este término se está refiriendo al establecer estándares, o sea, ¿qué es lo que, cuáles son los estándares que busca la organización? ¿Cuáles son las capacidades? Y tienen que estar alineadas estos estándares con la práctica, ¿no? Con los procesos. Acá es sumamente importante, en esto de la gobernanza, que a las personas se las empodere. Esto nos dice la GFCI. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente darle conocimiento, capacitarlo, sino que también, de alguna manera, hay que escucharlos. Es muy importante lograr un feedback. Las personas son parte de la cultura de inocuidad y por lo tanto debemos escucharlas. Y en ese feedback, en esa devolución, en ese escuchar, nosotros les damos poder a las personas. Y esto es importante, el poder, ¿en qué sentido? De darle en realidad autoridad en toma de decisiones. Las personas,
por supuesto, cada uno con su rol respectivo tendrá autoridad y poder en cada uno de ellos. Pero es importante que tenga los conocimientos y que tenga la confianza para poder hablar, para poder transmitir situaciones de riesgo, situaciones de incumplimiento, siempre alineados con esta prioridad que es la inocuidad alimentaria. Si no se generan situaciones dentro de las empresas donde al empleado se le da un ámbito de confianza y un ámbito de escucha para que pueda manifestar lo que ve o sus dificultades, se pierde un poco la llegada a esa inocuidad del alimento y se puede poner en riesgo situaciones con el producto final. El tema de la comunicación también, esto que les decía, la comunicación tiene que ser bidireccional, desde la alta dirección, desde mandos más superiores hacia los empleados, operarios, pero también en el sentido inverso, es decir, que pueda haber un canal de comunicación fluido, no perdiendo de vista esta prioridad de la inocuidad alimentaria. Con respecto a la organización del aprendizaje, acá podemos decir, bueno, sí, yo tengo un programa de capacitación, yo hablo mensualmente, bimestralmente, anualmente, repetimos buenas prácticas de manufactura, pero ¿cómo está esa organización del aprendizaje? ¿Es solamente una transmisión de la información o hacemos de alguna manera medidas y evaluaciones de desempeño? ¿Nos cercioramos realmente de que las personas entiendan y tengan bien en claro el compromiso y la importancia de lo que yo le estoy transmitiendo? Hoy al principio yo hice el comentario de que la cultura de inocuidad en realidad también tiene que ver con nuestra interpretación. ¿Se está interpretando lo que yo quiero transmitir? ¿Le doy posibilidad a la conversación en esa situación de aprendizaje? Y en ese aprendizaje también tenemos que poder ser capaces de visualizar las brechas que hay entre lo que se sabe y el comportamiento de las personas. Con respecto a los incentivos, recompensas y reconocimientos, esto es un tema que es importante para lo que es la cultura de la inocuidad y que hay que tratarlo con cuidado, como también muchos de los otros elementos, en el sentido de que, primero, a veces no ocurren, ¿sí? Hay empresas en las cuales solamente se marcan los defectos, las cosas que están mal, lo que falló, y las personas entonces terminan teniendo miedo de fallar, porque reciben un reto, reciben una sanción, reciben una mala comunicación. Y lo que está bien, lo que funciona, normalmente no se nombra, no se pone de manifiesto. Entonces, pasa también muchas veces que aquellas personas que trabajan bien, que nunca reciben ningún elogio o ningún reconocimiento por su trabajo, eh, quedan como un poco aplacadas. Pero también tenemos que tener en cuenta el otro lado, digamos. Si nosotros ponemos incentivos, recompensas y reconocimientos, esos tienen que estar alineados con la prioridad de la inocuidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces, algunas empresas ponen incentivos por producción, o recompensas o reconocimientos por producción, por ventas, por cantidad de fabricación, por cantidad de ventas. Y esto puede llegar a resultar nocivo porque el empleado, por lograr esos objetivos de venta, frente a una dificultad, deja de lado procedimientos o actividades que tengan que ver con esta prioridad de cultura, de inocuidad, o con la cultura de inocuidad. Por ejemplo, si un procedimiento de POES, es decir, un procedimiento de limpieza, nos lleva tiempo, como por ejemplo desarmar una máquina en su totalidad y cepillar
y limpiar sus partes y para después poder volver a armarlas. Pero a la vez me están diciendo que si yo hago más producción voy a tener una recompensa que puede ser económica, días libres, un ascenso. Puede ocurrir la situación de que el empleado diga, bueno, lo hago más rápido, lo cepillo sin desarmar y dejo esa prioridad de la inocuidad alimentaria de lado por la prioridad del otro incentivo. Entonces, eso hay que trabajarlo delicadamente y como todos los otros aspectos, sin dejar de lado ese faro que es la inocuidad alimentaria. La tercera dimensión se llama consistencia y acá tiene que ver con las responsabilidades, la medición del desempeño y la documentación. Básicamente tiene que ver con la coherencia de la organización, de alinear objetivos y requisitos. Entonces, con respecto a las responsabilidades, es importante esto de decir, bueno, ¿es consciente el personal de cuál es su responsabilidad? ¿Está claro? ¿Cómo mido su desempeño? ¿De qué manera puedo evaluar su comportamiento y su desempeño en la organización? La documentación. ¿Cómo avala todos mis procesos o mis formas de actuar? Tiene que haber una coherencia, tienen que estar alineados todos los procedimientos con los requisitos, con esa bandera de la inocuidad alimentaria. Y acá a veces ocurre también que en esta consistencia, lo que se llaman, y que tiene que ver también con la documentación y con las personas, lo que se llaman los influenciadores del comportamiento. ¿Por qué? Porque el influenciador puede ser, bueno, un documento que me diga tengo que hacer de esta manera, entonces yo hago lo que dice el documento. Pero después hay otros tipos de influenciadores, a veces son las personas, y yo digo, bueno, si mi jefe entra a la producción, si el dueño de la empresa entra a la producción sin cubrecabeza, no debe ser algo tan importante. Entonces, bueno, si él lo hace, yo lo puedo hacer. Lo hago porque si no me castigan, pero sin tener en claro las consecuencias de no hacerlo. O sea, solamente se cree que es porque hay un castigo. O también puede pasar por el lado contrario, de la culpa y el compromiso de las personas. Lo hago porque esto es lo que hay que hacer, que está bien. Entonces, las influencias, tanto de los individuos como de la documentación, afectan el comportamiento de las personas. La cuarta dimensión tiene que ver con la adaptabilidad, las expectativas y las expectativas y el reconocimiento de la situación actual, la agilidad y el cambio y la gestión de crisis o de resolución de problemas. Esto tiene que ver con la habilidad que tiene la empresa para responder frente a un cambio. Y esos cambios pueden ser programados, uno puede proyectar un aumento de producción, una expansión o el cambio que uno quisiera programar, o podrían ser situaciones sorpresivas, imprevistos, como por ejemplo un recall, una mala devolución de un resultado de laboratorio o alguna otra situación imprevista. Entonces, la agilidad a la resolución es lo que lo vemos transmitido o lo que vemos representado en esto de la adaptabilidad. Pero justamente esta agilidad al cambio viene de alguna manera enganchada con la autoridad que le podemos dar a las personas, ¿sí? Porque a veces pasa que en empresas donde hay eh, turnos rotativos o continuos, frente a un desvío que pueda detectar algún empleado, eh, y no tiene un supervisor directo o no está la gerencia presente, no puede esperar a tomar una decisión. Hay que poder darles autoridad y empoderarlos en la toma de decisiones. Por supuesto, con todos los conocimientos y todas las herramientas que estuvimos conversando
hasta hace un momento. Y de hecho, las comunicaciones normalmente, que desde abajo hacia arriba, normalmente saltean directamente, debería poder, con los temas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, dirigirse directamente a la alta gerencia. Y el último punto, la última dimensión, tiene que ver con la conciencia de riesgos, de peligros y de riesgos. Esto a veces es algo que funciona más fluidamente en las empresas porque tiene que ver con la parte de la educación y la información a los empleados sobre los peligros, el compromiso que tienen los empleados de reconocer peligros y riesgos, y lo que tenemos que lograr nosotros es verificar la conciencia sobre esos peligros, no que sea solo algo que se declara, sino que realmente exista conciencia sobre peligros y riesgos. Y acá no me refiero exclusivamente a peligros y riesgos relacionados con las ETAs, con las enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no? Es decir, riesgos o peligros biológicos, físicos o químicos, sino otro tipo de peligros que hacen a toda el funcionamiento de la organización. Y sobre todo, esta dimensión es fundamental que la maneje la alta dirección, que la alta dirección realmente conozca cuáles son los riesgos asociados a su producto, cuáles son los peligros asociados con sus productos. Y muchas veces acá también, como mencioné hace un momento, es una pata que está un poco floja. La alta dirección muchas veces, y no quiero generalizar, pero muchas veces considera que estos temas son del departamento de calidad, que son del departamento de producción, el departamento de compras no considera o no sabe cuáles son los peligros y los riesgos de inocuidad, entonces prioriza a lo mejor una compra en función de costos y no de estos peligros. Por eso es importante que se maneje en todos los niveles. Entonces, habiendo ya definido qué es la cultura de inocuidad, habiendo visto estas dimensiones que son los pilares que nos van a permitir poder diseñar un plan, dijimos, bueno, ¿cómo voy de la visión a la acción? O sea, la visión, ¿qué es? Es eso que yo aspiro, ¿no? A lo que yo veo, cómo veo mi empresa a futuro. Ningún dueño de empresa, ningún empleado u operario de una empresa de alimentos va a esperar que haya una contaminación, que haya una devolución, una queja, un reclamo con respecto a la inocuidad. Buscamos tener una cultura de inocuidad madura, robusta, para garantizar esa inocuidad de los productos. Pero, claro, para poder llegar a esa visión y que eso ocurra realmente, necesito saber cómo estoy hoy parada, para realmente definir acciones. ¿Qué voy a hacer hoy para transitar el funcionamiento de la organización y alcanzar esa visión? Lo primero que hay que hacer si no lo estamos trabajando, o si lo estamos trabajando, medirlo, es hacer un cuestionario, hacer una medición de la cultura de inocuidad. Es algo que se tiene que medir. ¿Y cómo lo voy a medir? Bueno, una forma sencilla por ser simple en realidad, es hacer un cuestionario. Yo les voy a mostrar algún ejemplo con algunas partes, no es completo. Esto cada uno en su lugar lo va a poder desarrollar mejor, pero para ir teniendo un poco de idea. Tendremos que hacer un cuestionario teniendo en cuenta las 5 dimensiones y en cada una de las dimensiones los elementos que la componen. Y vamos a poner 3 niveles. Podrían ser más niveles. Por ejemplo, un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Es decir, un cumplimiento, o sea, un 1 podría ser que no se cumple, un punto 2, un nivel 2 podría ser que se cumple parcialmente y un punto 3 que se cumple en su totalidad. Y de esa manera vamos a ir ponderando estas dimensiones. ¿Qué podríamos revisar para la visión y la misión?
y decir, bueno, la visión y la misión explicitan el compromiso con la inocuidad. Si yo leo la visión y la misión de la empresa, de alguna manera yo veo el compromiso con la inocuidad y ahí veré si le pongo 1, 2 o 3. Las decisiones del negocio. Las decisiones del negocio tienen en cuenta la información sobre la cultura de inocuidad, o sea, tienen en cuenta auditorías, no conformidades relacionadas con la inocuidad de los alimentos, porque eso es lo que nos tiene que servir como decisor para el negocio, entre otras cosas. Pero tiene que ser el faro. ¿Se definen objetivos o criterios a medir para la inocuidad? Por ejemplo, la gerencia manifiesta un compromiso con la inocuidad. Bueno, serían todas preguntas relacionadas a esa dimensión, a las cuales les vamos a poner un puntaje. Esto no es necesariamente las cuentas que nos van a dar un 40%, pero imagínense que nos da un cumplimiento o un nivel de esta visión y misión del 40%. Repetimos para todos. Por ejemplo, para el caso del personal, podríamos ver, ¿existen y se aplican reglas no negociables vinculadas a la inocuidad? ¿El personal reconoce los objetivos compartidos en la inocuidad alimentaria? Esto son todas evidencias que las recabamos a través de el comportamiento, a través de una entrevista. ¿El personal asume su rol activo en mantener los estándares de inocuidad alimentaria? ¿Están las responsabilidades individuales claramente definidas con respecto a la inocuidad y las personas las conocen y entienden cuáles son sus responsabilidades? Bueno, también asignaremos y el resultado de ese nivel asignado, que tiene que estar previamente definido, nos va a dar un porcentaje. Eso se va a volcar en un gráfico y acá lo podemos ver, un diagrama gráfico axial, en donde, como justamente son 5 dimensiones, tenemos una forma de pentágono, en donde cada una de los vértices tiene su nivel o su dimensión, visión y misión, personas, consistencia, adaptabilidad, conciencia de riesgos y peligros. Y nos va a quedar un gráfico como si fuese una tela de araña en esta gráfica. Eso nos va a permitir darnos cuenta cuán lejos estamos del 100% o de la totalidad de ese punto o de esa dimensión, y ver sobre cuál debemos trabajar un poco más intensamente que en otras. Cuando eso se repite, con una periodicidad definida, uno puede visualizar cómo se mueve eso, ¿sí? Que la dinámica del trabajo, del trabajo diario, ¿no? Si mejoramos un poco la dimensión de la visión o mejoramos un poco en la dimensión de la adaptabilidad. Es una representación bastante gráfica, porque a la vez nos está mostrando justamente eso, la distancia que tenemos hacia el cumplimiento de esa dimensión. Con esto termino, y lo que quiero dejar como en claro, como alguna conclusión, ahora ustedes me contarán qué sensación se llevan, es esto de que la cultura es un tema que hace a las personas. No es un tema técnico, sino que es un tema social, ¿sí? Esto lo resuelve, digamos, el grupo de personas que hacen a la organización. Entonces, no podemos olvidarnos de las personas, justamente. No nos podemos quedar con lo técnico. Y acá me gustaría que ustedes me cuenten un poco sus desafíos. Yo puedo comentarles que algunos de los desafíos interesantes que tienen que ver con esto de la cultura de inocuidad tienen que ver con la comunicación, de qué manera comunicamos. A veces creemos que comunicamos efectivamente y no se está interpretando como queremos nosotros esa comunicación. La escucha es algo sumamente importante, esto de escuchar a los demás. Y vuelvo a hacer hincapié que la escucha
no tiene que ver solo con lo verbal, sino también con lo actitudinal, las actitudes y el comportamiento. Y también con la gestión de las emociones propias y de los demás. En este marco, les queremos compartir una invitación. Nosotros este mes iniciamos este nuevo camino, que es un camino también nuevo para nosotras, que es un espacio que llamamos Club de Profesionales Inocuidad en Foco, ¿no? Un lugar, un espacio en el cual buscamos que exista colaboración, co-creación, transformación y networking, es decir, que podamos tener un espacio donde sostenernos, apalancarnos con otros profesionales, con otras experiencias, con otras situaciones. No es un programa de educación, no es un curso, simplemente es como es así un club, un espacio en donde nos encontramos y podemos conversar de temas que nos convocan, un tema que nos resulta común y desafiante. Tiene 3 pilares este club. Por un lado, la parte de cultura, de tratar creencias, valores de las personas, de nosotros mismos, de las organizaciones, y herramientas que puedan permitir accionar para madurar esa cultura de la inocuidad. Otro pilar es la mentalidad, es decir, cómo nosotros como individuos que tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias creencias y nuestros propios juicios al respecto de ciertas cosas, cómo podemos transformarnos para poder interpretar a nuestro entorno, poder interpretar al resto de las personas y desde ese lugar, cómo podemos sumar en nuestro lugar de trabajo. Porque esto puede pasar que nos resulte como algo como inaccesible, algo imposible de llegar. Y entonces eso también hace a la cultura de la organización. Digo, pero esto es imposible porque la gerencia no me escucha, los empleados, mis compañeros no me escuchan, y hace que nos copiemos de lo que ocurre en el entorno. Entonces, si yo trabajo mi mentalidad y yo digo, bueno, esto considero que es el buen camino y el que puede llevarnos a una maduración de la cultura, bueno, mis acciones, por más chiquitas que sean, son buenas y puedo contagiar a mi entorno. Entonces, necesitamos descubrir nuestras propias habilidades, cómo comunicarnos, cómo hacernos escuchar o cómo poder decir lo que queremos manifestar, cómo manejar los miedos a exponernos a decir cosas y demás. Y por otro lado, bueno, un pilar importante que es la gestión, ¿no? Esto de cómo llevar a cabo un sistema de gestión de calidad y de inocuidad, herramientas de planificación, auditorías, tecnología aplicada para que esto se lleve a cabo. La idea es que al principio del mes se propone una situación determinada que va a estar tocada por por estos 3 pilares, ¿no? Participaremos todos de un grupo exclusivo de WhatsApp, donde podemos presentar algún desafío o alguna forma de conclusión sobre estos temas que se presentan, y solamente una vez al mes, un encuentro online, sincrónico, en donde de manera moderada se va a buscar una posible solución o una forma de evaluación y análisis de ese tema que se presentó. La idea es que se puedan postular y sumar por lo menos 3 meses, como para poder tener una experiencia, porque como es solamente un encuentro mensual, con estas actividades que van a ser no sumamente cargadas, no es una necesidad de una carga horaria que sume a nuestra actividad diaria. La idea es poder llevarlo a cabo por lo menos 3 meses como para poder experimentarlo. Por supuesto va a tener una situación de que se puede pagar por mes o se puede hacer un pago de los 3 meses en un único pago con un descuento.
Esto se hace a través de una plataforma en donde se van a ir dejando toda esta información, entonces mes a mes vamos a ir adquiriendo, digamos, distintos conceptos o distintas herramientas que sumen a nuestras habilidades profesionales, a nuestro desarrollo y demás. Ahí ese es el QR por si quieren escanearlo para entrar a ver un poco más al respecto. Y bueno, con esto les queremos agradecer que se hayan sumado y nos gustaría de alguna manera escucharlos. Pueden abrir micrófono y hacernos algún comentario. Romina, que estás por ahí, si querés hacer mención a alguna pregunta que hayas visto en el chat. Sí, Lau, acá yo estaba tomando nota de las preguntas. Nicole nos preguntaba cómo podría hacerle partícipe a la alta dirección, por ejemplo. Nicole. Mira, justamente es uno de los puntos más difíciles. Generalmente pasa que la dirección está en esa dimensión que nombré al principio, que era la visión y la misión. La dirección considera muchas veces que es un tema del departamento de calidad. Entonces, en realidad, lo que nos convocaría a nosotros como responsables, si estamos trabajando en estas áreas, es poder transmitir la importancia de la cultura de inocuidad como un factor estratégico para la empresa. Cuando la alta dirección reconoce, no digo que sea fácil, pero cuando la alta dirección reconoce que la cultura de inocuidad es un valor estratégico para su direccionamiento y posicionamiento, las cosas empiezan a cambiar. Pero eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Con medición. O sea, necesitamos medir competencias, necesitamos medir desempeño, necesitamos medir resultados, necesitamos que la alta dirección esté presente en las capacitaciones. A mí creo, muy pocas veces me ha pasado que la alta dirección forma parte de las capacitaciones. A veces hay que subdividirlo, o sea, no que esté con todo el grupo, pero las mismas capacitaciones en buenas prácticas de manufactura que uno brinda a los operarios también las deben recibir las altas direcciones. ¿Para qué? Para poder reconocer los peligros y los riesgos. Es un trabajo por ese lado, Nicole. Gabriel está con la mano levantada. Gabriel, no sé si quieres compartir algo. Sí, ¿cómo están? Un gusto y gracias por la invitación. Ha sido muy enriquecedor el seminario y el tiempo. Eh, Gracias. yo siento que hay una línea muy delgada entre, entre el empoderar al personal con los conceptos de cultura de inocuidad, etcétera, ¿cierto? Y darles más conocimiento y más herramientas con respecto a lo que pasa en la realidad de muchas empresas en el tema de food defense. Porque podemos trabajar en temas de cultura y inocuidad, ¿cierto? A veces hay factores externos en los cuales surgen empleados disconformes, que al final siento que este empoderamiento, que si bien va en la línea directa de la cultura y inocuidad, puede jugar en contra cuando las personas no están conformes, digamos, y quieren realizar un acto malintencionado de contaminación o un atentado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos mitigar esa línea tan delgada que hay en ese aspecto? Porque se cruzan las dos cosas. Sí, Gabriel, lo entiendo perfectamente porque la parte el tema de food defense es un tema bastante álgido, digamos que es importante tenerlo en cuenta. Pero mi pregunta ahí sería, ¿por qué la gente está disconforme? Sería Claro, por Claro, yo creo que ejemplo, hay que hacer, yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico del clima laboral. En esto de trabajar todos los departamentos en conjunto, también la parte de recursos humanos tiene que estar eh, en contacto con el personal y ir midiendo el clima laboral para no llegar a estas situaciones que pasan, que han pasado en empresas, pero no llegar a estas situaciones que generen
un ataque. A veces ocurre que Claro. esas situaciones, disculpa, que como dice Romina, del clima laboral, es que es un tema muy complejo. eh, Muchas veces existen cuestionarios porque lo piden las normas, o sea, eso es lo que hay que desterrar, digamos, no es que lo pide la norma, es una estrategia de trabajo. Las normas, ya sabemos todos, o si no lo saben, las normas son optativas. Acá nadie nos obliga a certificar ninguna norma. Lo que pasa es que las empresas están buscando proveedores certificados, ahí para poder entrar al mercado necesitamos estar certificados, porque la certificación de alguna manera nos da como un posicionamiento, nos da como una cierta seguridad de que las cosas se están haciendo al menos controladas, pero una empresa puede trabajar excelentemente bien sin tener una certificación, y lo contrario también ocurre. Entonces, no, esa es una de las cosas importantes a considerar. No hay que trabajar la cultura de inocuidad porque lo pide la norma. Ahí ya No, empezamos claro, mal. La cultura de exactamente. inocuidad es lo que nos va a permitir que trabajemos más tranquilos, con mejores decisiones. El hecho de por qué una auditoría se le tiene miedo a una auditoría, si la auditoría es Mm, una herramienta excelente para poder mejorar. sí, Entonces, a veces las normas piden tener una encuesta de satisfacción interna, ¿sí? Esto de clima laboral, pero después el empleado sabe que eso no se usa para nada. Es simplemente un resultado que se muestra al auditor, pero nadie lo mira, nadie escucha, nadie hace alguna modificación para que ese clima laboral. Entonces, es necesario esto, poder escuchar a los empleados, con esto que yo les decía, a veces no necesito hacer una encuesta y que en un papelito me pongan cómo se sienten, porque lo veo en su comportamiento. Y además, generarle un espacio de confianza para que puedan hablar, para que puedan decir lo que los está pasando. Muchas veces me ha ocurrido en dar capacitaciones donde uno indica el porqué de la cofia, el porqué de la vestimenta, de por qué los cuidados y la conducta, y te dicen, pero entra el dueño con la ropa de calle. Entonces, es muy difícil hacer que las personas entiendan que lo importante es estar con la cofia, el que está equivocado es el dueño. Entonces, el empoderamiento al cual yo me refería no es el darle el poder total, sino acompañado con esto de un espacio de confianza para que pueda hablar, que tenga las herramientas para poder tomar una decisión, porque a veces toman decisiones, a veces la realidad es que toman decisiones los empleados, y muchas veces son decisiones que ponen en mayor riesgo a la situación. Y lo hacen a sí, veces con muy buena intencionalidad, pero con la falta de esos canales de comunicación o con la falta de conocimiento técnico. O sea, el empleado toma decisiones todo el tiempo. Entonces, ahí es donde hay que trabajar y mejorar ese clima laboral. Ahí había alguien que quería, no sé si te respondí un poco sí, por supuesto, y también. estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y yo creo No que digo que ahí sea va. fácil, no digo que sea fácil No, y por no. esto estos espacios están buenos, porque a veces nos, Ah, el espacio del que trabaja en calidad es como muy solitario, porque como que recae todo en ese departamento, y, y es un espacio arduo donde luchamos contra producción que quiere sacar las cosas, luchamos con los requisitos del cliente que nos está esperando, y cuando queremos plantear ese foco, esa prioridad que es la inocuidad, falta el entendimiento de eso, ¿no? De la razón esa. Entonces, una de las banderas que nosotros tenemos con Romina acá en la consultora es que la cultura de inocuidad no es competencia. Es una alianza. Si a las empresas de alimentos no tienen inconvenientes, con respecto a la inocuidad, les va bien a todos. Hoy en día uno puede entrar a las redes y ver, se encontró salmonela en tal lado, recall de tal producto, y eso a la gente le genera sospecha de todo. Si se encontró en este producto, se puede encontrar en cualquier lado. Por lo tanto, necesitamos tener un sostén. ¿Cómo lo resolvés vos? O cómo pensemos alguna idea para resolver esta situación. Y no es que voy a competir con la empresa que está al lado haciendo lo mismo, sino que justamente nos
nos elevamos los dos. Por eso es importante tener estos encuentros donde podamos manifestar nuestras dificultades, ¿no? Y los desafíos con los cuales nos vamos encontrando. Mm. Sí, no, muy de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta y muy de acuerdo contigo también. Por ahí la gerencia, la alta gerencia o la gerencia senior, como le llaman algunos protocolos, eh, con estas actitudes, tú diste el ejemplo de la cofia, está el tema del manejo de los productos no conformes, qué voy a negociar para poder comercializar, si es negociable o no, si tiene que ver con inocuidad, con calidad. Hay muchas cosas en que los empleados son muy sensibles a creer, a cambiar su creencia, porque al final dicen, oye, me obligan a lavarme las manos, usar mi uniforme limpio, qué sé yo, a una serie de buenas prácticas, y resulta que cuando tenemos un producto no conforme, el gerente va y lo exporta igual a un precio distinto cuando hay un riesgo, que quizás puede ser un riesgo físico, pero si ellos estiman que el riesgo es bajo, lo comercializan igual, entonces es como, ¿para qué hacemos el detector de metales? ¿Para qué? Entonces, quizás el trabajo que tenemos que realizar como gente del mundo de la calidad que somos, ya seamos consultores, jefes o gerentes. Yo 20 años fui jefe o gerente de calidad y después decidí ser consultor, pero en el fondo creo que es muy importante que nos preparemos en competencias blandas para poder sensibilizar al gerente que tiene un sesgo, digamos, y ve muchas veces esta cuestión como una caja negra, como un negocio y que hay un directorio atrás que le importa que esa caja negra le dé rentabilidad y no ven más allá. Entonces, hay que tener habilidades y desarrollar habilidades blandas para generar las instancias y sensibilizar a la gerencia senior. Porque de verdad que creo que es muy, respecto a la pregunta anterior también, es muy sensible este tema con respecto al manejo de la gerencia. Si la gerencia mueve el dedo chico, muchas cosas pueden cambiar en positivo, digamos. Exacto, es tal cual. Ujú. Sí, tal cual. Luis Céspedes, no sé si está por ahí, que quería opinar. Nos escribió en el chat, pero no lo veo. Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Ah, Sí, perfecto. ¿sí? Ok, ya, hola. ¿Qué tal? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bien, sí, me llamó mucho la atención cuando vi por primera vez el que me llegó lo de cultura de inocuidad, porque yo ese tema lo he trabajado, me gusta mucho. Aclarando una cosa, yo soy arquitecto y entonces es algo muy particular porque además de ser arquitecto, yo soy auditor líder de FSC 22000 y con la Global Standard de México. Y es que como alguna vez me tocó diseñar una planta de alimentos y luego no supe que era BPM y Hazard, me tuve que poner a estudiar, lo estudié, hice unos diplomados y entendí de qué se trataba y entendí lo importante que es el diseño del edificio donde se desarrolla un proceso alimentario para que este proceso realmente se cumpla. Se sabe que dentro de los costos de una certificación, lo que más cuesta es adecuar un edificio. Eso es de lo más costoso. Cuando yo hablo en millones o de dólares o de pesos de cualquier país, en millones o miles de millones inclusive, por ejemplo, en los países de América Latina. ¿Qué pasa con la parte de la infraestructura y la inocuidad? Yo lo he vivido como auditor porque he hecho mucho trabajo de auditoría y lo he vivido donde las condiciones del ambiente, del espacio no propician las condiciones para la inocuidad, no le generan al operario un ambiente que le permita a él, digamos, valorar ese ambiente dentro de su proceso, dentro de la acción de su proceso productivo. Por eso mi propuesta está en que la inocuidad debe estar también, o sea, o parte mejor de la inocuidad debe estar la infraestructura, porque el espacio lo determina uno. Si yo lo he vivido por experiencias donde fábricas o empresas donde se les ha dado toda la capacitación al personal, pero encuentro uno que las condiciones de trabajo son, perdónenme la expresión, desastrosas. La gente no actúa bajo las mejores condiciones, presionado por un ambiente
completamente adverso. ¿Me explico? Si, Sí. por ejemplo, la secuencia lógica de un proceso no cumple, pues el operario se va a ver sujeto a no cumplir con las condiciones que la debería tener para mantener esa inocuidad. Por eso mi propuesta es la importancia de la infraestructura. Es perfecto, Luis, lo que comentás, y son cosas que uno ve también, no es algo exclusivo a algunas empresas, sino en muchas, sobre todo pequeñas. Y grandes, te Y cuento, grandes grandes. también, sí, sí, en todos los... Esto no Empresas escapa, grandes que son un desastre. esto no escapa a ningún tipo de empresa, ni multinacional o no multinacional, ni de muchas personas o pocas personas. ¿Por qué? Porque es una cuestión social. El tema de la infraestructura en realidad está ya contemplada en lo que son las buenas prácticas de manufactura y los prerequisitos. O sea, eso ya es parte de los requisitos que debe cumplir una empresa. Sí. Pero como hablamos a un lugar una empresa me refiero a un lugar donde se elaboran o fraccionan alimentos. Pero como dijimos al principio, la cultura de inocuidad es de todos los sectores, es de toda la organización, no se puede desmembrar en distintas partes, entonces por supuesto que tiene que estar incluido. Y ahí el punto, digamos, crítico vuelve a recaer sobre la alta dirección. Lo que ocurre normalmente, y vuelvo a decir, uno generaliza pero porque la experiencia nos hace generalizar, ¿no? Pero debe haber casos que no lo son. Pero por lo general, la gerencia, cuando le hablamos de riesgos y peligros y riesgos, esos peligros y esos riesgos están asociados a lo contable, al negocio, a la parte más digamos, de la comercialización y no en los riesgos y en los peligros de la inocuidad. Entonces no lo ven, no lo ven. Ahí es donde está el trabajo fino que hay que hacer, de lograr de alguna manera que los líderes de las empresas se comprometan con esta prioridad que es la inocuidad. Una empresa, por más divina que sea, buenas llegadas, si tiene una dificultad, y hay casos internacionales e históricos donde se han demostrado que por falta de compromiso en la inocuidad, hay empresas que han desaparecido, que han tenido juicios millonarios y hasta gente condenada. Entonces, no es que uno busca llegar a esa instancia, pero para no llegar a eso, los pasos previos tienen que estar. Ok, bueno. Sí, sí, mi propuesta es eso, es incluirlo como parte de este proceso de culturizar, digámoslo así, a la industria de alimentos en Y la la, importancia de la inocuidad. Es que la inocuidad, como se dice, no es negociable, eso yo insisto mucho, no se negocia la inocuidad por nada, Y ¿sí? es sumamente claro lo que decís porque a veces nos sucede que uno reclama o les dice a los empleados si tienen que lavar las manos, si tienen que lavar las manos con frecuencia y a lo mejor ni siquiera tienen una estación de lavado en la zona de producción y tienen que caminar 300 metros para ir a lavarse las manos. Entonces, eso termina estando nuevamente en lo que son los recursos brindados eh, y las prioridades brindadas. Okay. Entonces ahí la gente dice, bueno, si no tengo dónde lavarme las manos, no me las lavo, porque no voy a ir a hacer todo ese recorrido. Sí. Mire para dónde voy yo con esto también. Yo estoy promoviendo que se cree una maestría en arquitectura alimentaria, sí, porque es que los arquitectos no sabemos nada de alimentos. Cuando a mí me metieron en este lío de entender que los alimentos, eso fue, ¿cómo así? ¿Qué es eso de BPM? ¿Qué es inocuidad misma? O sea, eso no lo entendemos generalmente los arquitectos. Y resulta que son muchas las firmas de arquitectos que diseñan plantas de alimentos. Yo he corregido muchos proyectos aquí en Colombia que me han llegado donde me preguntan, ¿este proyecto cumple con BPM? Y obviamente los tengo que desbaratar porque no cumplen, ¿sí? Y ahí es donde está el riesgo. El gerente decide, sí, vamos a contratar una firma arquitecto bien barata para que no nos cobre mucho y que sencillamente nos diseñe una planta. Grave error. Es complicado. Gravísimo error. ¿Alguna ¿sí? Por otra? eso yo Muchas quiero gracias, proponer igual. en estos escenarios la creación Sí. en la academia,
en Sí. todos los países de América Latina. Que Pero a todos nos promovamos pasa, en todos nos pasa que tenemos ciertas capacitaciones o cierta formación y nos falta un montón por otros lados. Por eso es que es sumamente enriquecedor que sea multidisciplinario, porque cada uno desde su lugar va a aportar. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Bueno, vale, gracias a ustedes. ¿Alguna por otra pregunta? ¿O comentario? No necesita ser una pregunta. La idea, bueno, era un poco conversar sobre estos temas. Es el primer seminario que brindamos desde este lugar. Tenemos algunas otras charlas muy específicas, a lo mejor más con la parte de normas y de auditorías, pero bueno, la idea es poder generar estos espacios. Estamos sumamente agradecidas por el interés. Ahí nosotros después por mail les vamos a compartir seguramente la grabación. Y de todas maneras, si no, va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar, ahí les había compartido estamos en YouTube, están bueno, en Instagram, me pueden seguir también en LinkedIn. Algunos han llegado por ese lugar. Y por supuesto, bueno, los esperamos si les interesa, si tienen consultas sobre el club que les comentaba, ahí yo se los voy a volver a poner por si quieren escanear el QR para leer un poco más acerca de la información. A ver si los tienen ahí. No sé si ahí lo ven. Ahí tienen el QR para poder sumarse a la plataforma. Bueno, y siendo ya 3:30, y si no hay ningún otro comentario que quisieran sumar, finalizamos la